porque el que parece también que se quiere burlar de nosotros es Ricky Riquín Canallín. Ah, qué video tan pedorro, y bien lo dice Toño, me lo puso ahí en mis notas. Está pedorrísimo el video de Ricardo Anaya, señalado entre los 70 por Emilio Lozoya, entre los investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera, junto a Peña Nieto y a Calderón. Así lo ha dicho Santiago Nieto. Bueno, pues Ricardo Anaya hace este video sobre, según él, la forma tramposa de Andrés Manuel López Obrador con la 4T y los riesgos de su megalomanía. Ah, cabrón. No, si al paso que vamos, van a santificar a Carlos Salinas de Gortari, va a convertirse en un ángel blanco e impoluto Ricardo Anaya, y así sucesivamente esta bola de cabrones. No, si el peligro para México es Andrés Manuel López Obrador, según la mafia del poder, nótese mi sarcasmo, vea y escuche. Hola. Antes de entrarle a la discusión de los problemas actuales, es importante hablar un poco del pasado, porque las malas decisiones de López Obrador que nos están afectando empiezan desde la manera tramposa en que interpreta la historia. A ver, ¿de dónde sacó eso de la cuarta transformación, por ejemplo? En su relato, la primera gran transformación fue la independencia de México, como resultado de una larga guerra intermitente que duró 11 años, del Grito de Hidalgo hasta 1821. Después, buena parte del siglo XIX transcurre entre fuertes pugnas, fuertes conflictos entre liberales y conservadores. La Reforma, que sería la segunda transformación, resuelve esa disputa. Afortunadamente triunfan los liberales con Benito Juárez a la cabeza y tras derrotar al imperio de Maximiliano, la República se restaura. 9 años después, Porfirio Díaz llega al poder, en el que permanece unos 30 años. Y la tercera gran transformación es la Revolución, que derroca a Porfirio Díaz. Ahí están las 3 grandes transformaciones de la narrativa gubernamental. La independencia, primera transformación; la reforma, segunda transformación; la revolución, tercera transformación. Bueno, pues según López Obrador, su llegada al poder representa ni más ni menos que la cuarta transformación. Y aquí empieza el problema. Lo primero que hay que señalar es que ningún movimiento político puede atribuirse en la historia un lugar que no se ha ganado. Vaya, ni Benito Juárez se atrevió a afirmar que él era el protagonista de la segunda transformación. Ese lugar en la historia se lo ganó con hechos. El rasgo más preocupante de la manera en que López Obrador interpreta la historia de México está en su megalomanía, o sea, en su delirio de grandeza. Fíjate nomás, ya se proclamó el protagonista de una transformación que él se imagina a la altura de las 3 transformaciones previas. Por eso en el logotipo del gobierno aparecen los personajes que López Obrador eligió de cada una de esas transformaciones. De la independencia, Hidalgo y Morelos; de la reforma, Benito Juárez; A ver, Ceci, y de la revolución... Ceci. Páreme a este señor, por favor. ¿Cómo les arde en el asterisco que el pueblo siga apoyando y respaldando esto que queremos que se convierta en la transformación de México, sea cuarta o sea la que quieran, pero la transformación de México? Y en el cambio, ustedes no están incluidos, Ricardo Anaya, porque se están haciendo pendejos, porque critican la interpretación de la historia de Andrés Manuel López Obrador, pero en el pasado ustedes se callaron y se siguen callando por las chingaderas que hizo Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. Porque te conviene, Ricardo Anaya, meterle humo al debate público, porque estás hasta las orejas, embarrado. Fuiste mencionado con lo de los sobornos, fuiste tachado de corrupto. Y nos vamos nosotros a ir con tu discursito de que López Obrador y su megalomanía. ¡Puta madre! Definitivamente estos hacen política para distraídos o de plano muy distraídos, Toño.
estos personajes como Ricardo Anaya? Es que están subestimando a la gente que lo sigue. Están subestimando a esa clase media alta y a la clase alta. Es un Ricardo Anaya que así intentó durante las campañas hacerlo, ¿no? Lo cual, déjame decirlo, Vicente, es insulting and unacceptable, como dice él. Bueno, él dice insulting and unacceptable. Pero vamos a ponerlo claramente, ¿no? No sé si te diste cuenta la forma en la que dice que afortunadamente triunfan los liberales. Bueno, pareciera que se mordió un huevo y la mitad del otro al decir eso, al hablar del triunfo de Benito Juárez durante la Guerra de Reforma, ¿no? Perdón que sea tan claro y que utilice un término tan soez, pero de verdad pareciera que se tuvo que morder un huevo para decir que Benito Juárez en la Guerra de Reforma precisamente triunfa con su movimiento liberal, efectivamente del gobierno federal, frente a los conservadores que habían impuesto a Maximiliano como el emperador de México, imagínese usted, ¿no? Ahí se ve, es extremadamente claro. Y esta es una realidad histórica, ¿eh? Fíjate, en el gobierno de Felipe Calderón, como pues desafortunadamente tuvo mucho que ver y se cruzó con el bicentenario de nuestra independencia y el centenario de nuestra revolución, hubo muchas pues intenciones históricas. Hubo muchos programas sobre historia, eventos, espectáculos, crearon la pendejada esta de la Estela de Luz, en lugar de un parque que había ganado, un parque que iba a ser del Bicentenario. Bueno, no, hicieron esta gran pendejada, la pinche pendejada esta de la Estela de Luz, pero hubo muchísimas otras situaciones interesantes en cuanto al análisis de nuestra historia. Sin embargo, a la gente que se convocó, pues fue en su mayoría los historiadores que movían todo esto, historiadores de derecha. Y todos ellos manejaban esta idea, Vicente, que no se nos vaya, una idea muy clara, la idea de que tanto liberales como conservadores pues tenían una idea distinta de México, pero que siempre hacia el bien de México. A mí me parece que eso no es cierto, que esa es una gran falacia que manejan los historiadores conservadores como Enrique Krause y otros. Estos conservadores de tiempos de Juárez pues querían entregarle el país a los franceses. A un emperador austriaco, imagínese usted, y así han sido siempre. Hoy, Ricardo Anaya es exactamente lo mismo. Por eso es que le digo que se mordió un huevo y la mitad del otro al decir que afortunadamente triunfan los liberales. Porque él no es liberal. Se lo quiere manejar así a la gente, como lo hizo durante las campañas, que es el joven que habla inglés y que es abogado y que sabe de computación y de redes sociales y que es muy liberal. No es liberal. Ricardo Anaya no es liberal, es un conservador. Y es exactamente igual que los conservadores que trajeron al trono de México a un cabrón austriaco que nada tenía que ver con nosotros y que quisieron entregarle el país a los franceses. Así de simple y así de sencillo. Así que sígase mordiendo los huevos, señor Ricky Riquín Canallín. Has hablado profundo, Toño, y suscribo todo lo que has dicho. Incluyendo las groserías, aunque nos esté escuchando la doctora Leticia Calderón Chelios, que nos va a regañar seguramente. Híjole, qué pena, perdón, doctora, perdón. Bueno. Me puse colorado, Antes de ir con la doctora,